Eh, usted estaba pendiente que enviaran un análisis acerca de Hyundai, ¿cierto? ¿Hicieron? ¿Lo enviaron? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Y ¿Me escuchan? Profe, yo la verdad, pues, yo estoy mirando información, pero yo la verdad no encontré nada sobre, o sea, encontré sobre Hyundai, pero toda la historia y como modelos como tal de los automóviles y eso, pero procesos como tal de la industria yo no encontré, la verdad, y vi videos y todo, pero se encuentra es como, digamos, una estrategia que ellos hicieron en el 2009 sobre cuando la economía estaba baja para la industria, que ellos fueron la quinta industria a nivel mundial, pues que fue como la más alta, pero en procesos productivos no hay nada. Es tipo de Ok. proceso en línea, ¿sí no? 960. Lo que Sí, yo vi fue es correcto. que es un proceso en línea. Ok. ¿Y qué más encontraron? no. Bueno, podemos hacer dos cosas. Si no han encontrado muchas cosas, pueden cambiarlo. La persona que no lo haya enviado, si ya envió y encontró, listo. Y si no, entonces háganlo con Toyota. Toyota es más sencillo y hay más información. Listo, profe, sí, por ahí yo creo que hay más información de Toyota. Sí, sí, vale. Listo, súper. Bueno, muchachos, entonces, recuerdan que hasta algunas clases habíamos hablado de un bajo pedido, la producción por lotes, la producción en masa, la producción continua, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a hablar de la producción en masa. Ya la clase pasada hablamos de la producción continua. Entonces, la producción en masa suele caracterizarse por ser intensiva en capital y en energía, ya que utiliza una alta proporción de la maquinaria y la energía con relación a los trabajadores. Normalmente es automatizada, por no decir que casi siempre, no habría una forma hoy en día de hacer un sistema de producción masivo sin tener pues automatizado todo el proceso de producción. Entonces, casi que es necesario. Y lo que buscamos es un menor costo, pues obviamente al tener un mayor nivel de optimización entre la cantidad de recursos que utilizamos y la mayor cantidad de piezas que producimos, pues los costos van a ser totalmente favorables. Acá es importante que ustedes tengan claro varias cosas, sobre todo el tema entre la producción en masa y la producción continua. O sea, ¿se acuerdan la clase pasada, producción continua? Entonces podemos hablar de producción continua, sí o sí, es 7 por 24, esa es la característica más importante. Pero básicamente son muy parecidas la producción en masa y la producción continua. Solo que hay que tener claro que, o sea, yo podría tener una producción continua, pero no necesariamente en masa. Y viceversa, yo podría tener una producción en masa, pero que no necesariamente fuera continua. ¿Sí me hago entender? Entonces, como son tan parecidas, quiero que tengan claro cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué otras definiciones encontramos? También llamada producción en línea, porque yo también puedo hacer, o sea, la que sea una producción en línea simplemente es una característica del tipo de producción. Simplemente que como es en masa, se supone que estamos hablando de grandes volúmenes en una producción automatizada, que vuelvo y repito, no necesariamente tiene que ser continua, ¿vale? Entonces, también llamada producción en línea es un tipo de producción a escala que muchas veces es para inventar y posteriormente se realiza el proceso de comercialización. Entonces, yo produzco muchísimo, por ejemplo, pongo aquí el caso de los esferos.
los almaceno y a medida que me van pidiendo, pues yo voy vendiendo, pero no necesariamente significa que yo tenga varios pedidos ya de esferos y que a medida que me van pidiendo mis clientes yo voy produciendo. No, como es una producción en masa, pues necesariamente va a haber un proceso de almacenamiento de inventario. Entonces se puede subdividir en procesos continuos e intermitentes de volúmenes elevados y bajos. Comúnmente los procesos continuos de producción se utilizan cuando el objeto se procesa en estado líquido o fundido. Entonces, esto es lo que quería como que aclararles. Eh, se suele interpretar que, por ejemplo, la producción continua hace parte de la producción en masa, entonces que hace parte de una característica de la producción en masa. Pero la verdad, yo les recomiendo es que lo tomen como dos tipos de producción diferente. Para ponerles un ejemplo exagerado, a ver, yo podría tener una producción continua de aviones, por ponerles un ejemplo, y tengo una línea de producción, imagínense como la de los carros, pero yo estoy ensamblando es un avión y ensamblo uno en un mes y apenas termino eso, sigue el otro y la línea nunca para. Y no necesariamente sería una producción en masa. ¿Sí me hago entender? Y lo mismo, yo podría producir papas de estas a la francesa, congeladas y simplemente produzco, no sé, en el día produzco papas y en la noche yuca y al otro día produzco croquetas y no sería continua a pesar de que sea una producción en masa. Entonces, por eso es que yo se los presento como dos tipos de producción diferentes, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, 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 profe. señor. Vale, perfecto. Entonces, estos procesos están localizados entre los procesos por lote y los procesos continuos, que era algo como lo que les estaba dando el ejemplo. Entonces, yo podría sacar una producción de un producto o tener una producción continua y en masa. Profe, se le escucha muy mal. ¿Todos me escuchan bien o solo tú me escuchas mal? Pues yo le estoy escuchando bien. No, profe, se escucha como mal. No sé si sea solo yo. Sí, yo creo que creo que es el internet, porque yo sí lo escucho bien. también. Qué raro. Si quieres, desconéctate y vuélvete a conectar a ver. Entonces, ¿dónde inició o cuál fue el origen de la producción en masa? Como les había mencionado en la clase pasada, tanto para la producción continua como para la producción en masa, la producción del Forte fue un hito en la historia. Entonces, para ambos tipos de producción marcó una tendencia y desde ese momento digamos que no copió, pero digamos que sí se trató de hacer este mismo tipo de interpretación en producción en el resto de industrias, no solo en la del automóvil, en la industria de la tecnología, de los automóviles, pero realmente fue desde Henry Ford, la persona que hizo estas modificaciones, estos ajustes a su planta de producción, y después de allí fue que las otras industrias, pues, sí, de alguna forma se copiaron en realidad. Digamos que en su momento pues se volvió una tendencia, pero pues en realidad lo que estaban haciendo era copiándose. No vamos a hablar mucho del tema de Ford, ya lo habíamos visto la clase pasada. Simplemente pues tener claro que se volvió una tendencia, se expandió en todos los tipos de industria, no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo. Y pues que iniciar con este tipo de producción de alguna forma pues fomentó mayores niveles de productividad, menos costos por hora de labor, menores tiempos de producción, mejores precios del producto al mercado y mejores condiciones para el trabajador en términos de salario.
Obviamente, pues con todos los ajustes que en su momento se hicieron a la producción, la estandarización de las piezas, piezas intercambiables, la disminución de los colores, que en ese momento Ford solo producía los carros negros. El lema de Henry Ford hacia los clientes era que podían escoger cualquier color mientras que fuera negro. Suena chistoso, pero pues así era, pues porque era la única forma de tener ese modelo de producción. Entonces, en su momento las características de esta producción en masa hablaba de estandarización, especialización, sincronización, concentración, maximización y centralización. Eran como, o bueno, son como las características fundamentales del modelo de producción en masa. Estandarización, bueno, estandarización de procesos, de herramientas, de piezas, especialización en el trabajo, de que cada persona esté orientada a una sola actividad de tal manera que se especialice, sincronización de que sea una línea absolutamente sincronizada en donde cada actividad esté milimétricamente diseñada para que se adapte o se ajuste a la siguiente, concentración, bueno, esto también habla de la especialización del recurso, maximización en términos de recursos, o sea, tanto recurso humano como recursos físicos como maquinaria y herramientas, y la centralización, pues, de hacer toda hacer una misma actividad dentro de un solo sitio, evitando, pues, desplazamientos y movimientos innecesarios. Acá lo importante es que después de esta producción en masa, fue como en la época de los 70, si no estoy mal, en donde los japoneses, por eso se me ocurrió ahorita que hicieran la lectura sobre Toyota, que nos va a hacer como más provecho, aprovechando pues que ahorita vamos a hablar del toyotismo. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Adaptaron este modelo, ¿cierto? El modelo de la producción en masa, de los principios que había definido o declarado Henry Ford, hicieron ciertos ajustes y en su momento ellos también se volvieron un hito en los sistemas de producción, denominando la producción esbelta. ¿La habían escuchado? No, profe. Esbelta, sí. ¿Esbelta? No. Voy a Entonces, buscar. yo creo que si la mayoría no ha encontrado una de Hyundai, hagamos la lectura sobre Toyota mejor y con eso pues avanzamos en este tema, ¿vale? Okay. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar algunos principios de Henry Ford, de la producción en masa y de la producción continua, de la fabricación artesanal, y aplicaron teorías también de la sociología y del sistema de la cibernética. Y con eso pues iniciaron otra era o digamos que otro hito en la historia que a veces se le llamó el toyotismo. Y pues fue puntualmente de los japoneses. Pero ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso, o sea, ahorita vamos a ver la producción esbelta del tema del toyotismo, ¿vale? Sigamos con la producción en masa. Entonces, normalmente vamos a encontrar algunas caracterizaciones de los tipos de producción en masa, como lo son la rígida y la flexible. Entonces, en la rígida, la idea principal es producir grandes cantidades de productos poco diferenciados, utilizando un alto grado de mecanización.
Y las principales características son una cadena de montaje, una producción continua, un alto grado de mecanización o automatización, partes intercambiables o estandarizadas, definición rígida del puesto de trabajo como un conjunto muy limitado de tareas o de movimientos, y un ritmo continuo de producción. Por otro lado, vamos a encontrar la producción en masa flexible, en donde lo que intentamos es producir series cortas de un número elevado de productos y de tal manera que logremos adaptarnos a las necesidades del cliente o del mercado. Entonces, las principales características son series de producción cortas y en gran variedad de productos, máquinas polivalentes que sirven para realizar diferentes tareas, trabajadores cualificados que también pueden realizar diferentes tareas, o sea, yo puedo utilizar el recurso, estos dos puntos hablan de lo mismo, yo puedo utilizar tanto el recurso como la maquinaria, de tal manera que me sirva para producir tanto una serie de productos con ciertas características como el tamaño, el color, la forma, y cambiar toda mi línea a otro tipo de producto en donde la variación sea mínima por el color o el tamaño, pero al final yo uso la misma maquinaria del mismo recurso. Trabajo en grupo con el fin de mejorar la calidad del producto y la descentralización. Entonces, en resumen, el proceso de producción en masa se caracteriza por la mecanización, o sea, o piensen en automatización si quieren, para lograr un alto volumen, una elaborada organización del flujo de materiales a través de sus diversas etapas de fabricación y una cuidadosa supervisión de las normas de calidad. Pues mencionan sobre todo el tema de la calidad, porque si ustedes se imaginan, no sé, si estamos produciendo las papas y en algún momento se descalibra la máquina que corta y todo el tamaño de la papa empieza a salir más grande o más pequeña, o sea, un error, cada vez que pase el tiempo van a ser miles de unidades que van a salir defectuosas. Entonces, de ahí la importancia que sea el tema de la calidad muy riguroso. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco de la producción esbelta, ¿vale? Entonces, lo primero es, creo que en algunos apartados menciona el tema del Lean Thinking. Simplemente es una filosofía o una tendencia de administración. Se le entiende también como pensamiento delgado y simplemente es una filosofía cultura en la administración de procesos productivos o administrativos, de hecho,
en donde lo que buscamos es mayor productividad a través de pues, conseguir rendimientos superiores, inventarios mínimos y cumplir con toda la planificación de la demanda con el mínimo uso de los recursos. Eliminar derroches o desperdicios de todo aquello que no genere valor ante los ojos del cliente. Entonces, simplemente es Lean Thinking, es una filosofía o una tendencia de administración a través de la mejora, a través de la optimización de los recursos, de tal manera que no haya ningún tipo de desperdicio o derroche en las diferentes etapas de los procesos. Por eso les digo, pueden ser productivos o administrativos. Entonces, para que ustedes tengan claro estos muchachos, es por favor muy importante. Entonces, el Taylorismo, ¿se acuerdan que cuando hablamos la clase pasada, antes de Ford, estaba el señor Taylor eh, con sus teorías sobre la administración científica? Entonces fue un ícono importante en la producción porque de él vinieron todas las ideas de Henry Ford. Y a esta etapa se le llamó el Fordismo. Acá se generó la producción en serie, producción continua, producción en masa. Bueno, en su momento pues simplemente era una innovación a la producción. Entonces, Henry impulsó la producción en serie, la línea de montaje, la estandarización, la intercambiabilidad de las piezas y los derechos de los trabajadores. Esto en términos de salario, ¿no? Y luego de esto sí vino el toyotismo. Efectivamente fue en los años 70 y este modelo apostaba por una mayor diversificación y flexibilidad frente a la rigidez de los modelos predecesores, o sea, el Fordismo, ¿vale? Entonces, aclarado esos dos puntos acerca de los influenciadores, Taylor, Ford, y la definición de Lean Thinking, ahora sí vamos a hablar de la producción esbelta. Entonces, simplemente son una serie de herramientas que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le agreguen valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada, eliminando lo que no se requiere o lo que no genera valor. Acá en la mayoría de lecturas ustedes van a encontrar es todo lo que no genere valor. Eso de que no genere valor habla mucho acerca de procesos o actividades dentro de las funciones de los trabajadores, tanto en la línea de producción como en funciones administrativas, que de alguna manera en algún punto se habían definido así, pero que de repente las empresas o las líneas de producción y los gerentes en ningún momento se habían logrado o se habían sentado como a analizar si realmente cada actividad, cada tarea dentro de todos los procesos que se realizan son necesarios y efectivamente si generan algún tipo de valor de cara sobre todo al cliente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la manufactura esbelta nació en Japón, perdón, y fue concebida por los grandes gurús de los sistemas de producción de Toyota. Ustedes cuando hagan las lecturas, pues van a encontrar seguramente más información de la que les traigo hoy acá. ¿Qué es la manufactura esbelta? Entonces, se ha definido como una filosofía de excelencia basada en la eliminación planeada de todo tipo de desperdicio, la tendencia Kaizen,
que habla acerca de la mejora continua y la mejora consistente de la productividad y la calidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un proceso de manufactura esbelta? Proporcionar a las compañías herramientas para sobrevivir en el mercado global. O sea, cada vez tenemos que ser más competitivos y pues eso exige de alguna manera aumentar los niveles de calidad y de productividad. Entonces es producir más rápido, a menores precios, en la cantidad que requiere el mercado y en los tiempos que necesita el cliente. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer la manufactura esbelta? Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente, reduce el inventario y el espacio en el piso de producción, crea sistemas de producción más robustos, crea sistemas de entrega de materiales apropiados y mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Se fueron? Sí, profe, vamos. Vale. Sí, señor. Entonces, ¿qué características debería tener una planta que se defina dentro de un proceso de producción esbelto? Entonces, debería tener una producción integrada de una sola pieza, es decir, un flujo continuo de trabajo, con inventarios mínimos en cada etapa del proceso de producción. Este inventarios mínimos es producir justo. ¿Ustedes ya han escuchado lo just in time? No, profe, no he escuchado. Sí, profe. Yo creo que más adelante lo vamos a ver, la verdad no estoy seguro si dentro del programa académico está el just in time, pero seguramente sí. Pero es producir exactamente, just in time es asegurarse de tener exactamente la cantidad justa en el tiempo exacto que lo necesito. Entonces, si estamos hablando de materias primas, es pedir la cantidad justa de lo que yo necesito. Si estamos hablando de producir, es producir la cantidad justa en el tiempo en que yo necesito, o sea, en el que el cliente me pidió y la cantidad que me pidió, de tal manera que se genere el mínimo margen de inventario sobrante. Entonces, con inventarios mínimos en cada etapa del proceso de producción, una capacidad de producción en lotes pequeños que esté sincronizada con la programación de embarque, o despachos en realidad, o de solicitud de cliente o de orden de pedido, como lo quieran llamar. Prevención de defectos en lugar de inspección y retrabajo al crear el área de calidad en el proceso e implementar procedimientos de retroalimentación con tiempo real. Simplemente es inspeccionar y garantizar que toda la línea de producción esté exactamente en las condiciones y las características que se diseñó inicialmente, de tal manera que si surge algún problema se detecte de manera inmediata. Y una planeación de la producción impulsada por la demanda del cliente, ojalá, y no para satisfacer la carga de las máquinas o flujos de trabajo inflexibles en el piso de producción. Esto significa, o sea, producir lo que les mencioné hace un momento, producir justo lo que necesita el cliente, ¿cierto? Entonces, a medida que el cliente me va pidiendo, yo voy produciendo, de tal manera que no voy a generar, esto es un poco como el ejemplo de las camisetas de Adidas, creo que hemos utilizado ese ejemplo todas las clases. Entonces, yo podría ponerme a producir miles de camisetas de Adidas y almacenarlas en una bodega y a medida que los clientes me van pidiendo, pues yo les voy entregando y yo tendría un stock de inventario ahí almacenado.
Pero en una producción esbelta lo que hablamos es todo lo contrario. Es producir a medida que el cliente me va pidiendo. Entonces, pues piensen que el cliente o el mercado me va creciendo o va exigiendo más de mi producto y asimismo va creciendo la demanda. Entonces, a medida que va creciendo la demanda, yo voy ajustando mis planes de producción para producir exactamente lo que necesito. Profe, una pregunta. ¿Sí, ma'am? ¿Eso no es producción continua? No, aquí ya estamos hablando de un tipo de producción que esto digamos que se originó en Toyota o en Japón a través de Toyota en los 70. Se denominó producción esbelta por ser, digamos que cuidadosamente restrictiva y metódica. Ustedes saben pues que parte de las características de los japoneses es su disciplina. Entonces ellos tomaron esas pautas o esos conceptos de la administración de Henry Ford y la adaptaron a sus procesos de producción. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Digamos que tú podrías tener una producción continua si estamos hablando de Toyota, porque no paren de producir sus carros en una planta, pero al mismo tiempo podría ser un tipo de producción esbelta porque cumple con todos estos requisitos. Ah, ok, sí, pero ¿Sí me hago entender? O sea, no, se asimila como una producción continua también, ¿verdad? es que no son restrictivos, no son modelos restrictivos. Tú podrías tener un tipo de producción esbelta en un tipo de producción en masa o en un tipo de producción continua. Simplemente no son restrictivos, o sea, no es que es una o es la otra, ¿no? Podría tener ambos características de ambos tipos de producción. Simplemente Ah, que la producción esbelta contempla que no hayan desperdicios de nada. Entonces, si tú tienes una producción continua, vuelvo al ejemplo de carros, es porque seguramente tienes unas órdenes de pedido de tus clientes de tal manera que cada carro que tú estás produciendo cada minuto ya está vendido. O sea, no podría ser es que, por ejemplo, tú produces carros para guardarlos en una bodega o en un lote a esperar que los clientes te los pidan. Hola, Entonces, ahí ya sí tendrías una producción continua, pero no cumpliría con las características de la producción esbelta. ¿Me hago entender? ok, sí, profe, sí. Ahí sí me Vale, quedé clarito. Bueno, gracias, profe. con gusto. Entonces, ¿en qué otra cosa se caracteriza una planta? Cuando tiene un tipo de producción esbelta, organizaciones de trabajo basadas en el equipo con operadores y habilidades múltiples, que pueden tomar decisiones de manera rápida e inmediata. Y lo importante de que habilidades múltiples es lo que les mencionaba, que pueden empezar a producir un tipo de producto u otro con la misma maquinaria y el mismo recurso humano. Participación activa de los trabajadores en la depuración y solución de los problemas. Este es un tema súper superficial de pronto para algunos ojos, pero dentro de esas filosofías de Toyota, hablaba mucho de involucrar mucho a los trabajadores, que de pronto dentro de las filosofías de Henry Ford, si ustedes se acuerdan, nunca mencionamos tener en cuenta a los empleados. Acá este tipo de producción, dentro de esos conceptos para la administración de los procesos productivos, exigía o exige tener en cuenta a los trabajadores, a la mano de obra, en términos de buscar solución a los problemas y eliminar estos desperdicios o estos desechos. Y finalmente integrar toda la cadena de producción de tal manera que cada proceso le genere valor al siguiente, desde la materia prima hasta el producto terminado.
Y otro de los conceptos que se incluye dentro de este tipo de producción, ustedes saben que pues, los japoneses son muy, un poco metódicos, un tema muy, ¿cómo llamarlos? Que no encuentro la palabra. Bueno, por el tema de sus creencias, entonces asimilaban mucho al tema de los árboles y sus raíces con el tipo de industria. Entonces, una empresa con raíces profundas o una empresa con raíces poco profundas. Lo que ellos trataban de explicar era a través del ejemplo de los árboles, es que si quisiéramos tener un tipo de producción esbelta, nuestra empresa debería ser tener una estructura de raíces poco profundas. Obviamente, pues lo contrario a esto, pues serían las raíces profundas, ¿no? Entonces, mi empresa como tal, ¿qué tipo de estructura debería tener para yo identificarla como una empresa de raíces poco profundas? Pocos procesos de autorización para energizar a las personas. De ahí, digamos que a partir de ese momento fue que en muchas empresas se empezó a validar. Ustedes saben que cada vez que hay dentro de un proceso productivo o un proceso administrativo una etapa de validación, pues esto va a generar tiempos muertos, ¿no? Entonces, entre más personas tengan que entrar a autorizar o aprobar una compra, un pedido, un lote de producción, eso va a generar tiempos muertos. Entonces, lo que digamos que declara este tipo de conceptos es eliminar o mitigar en la mayor cantidad posible ese tipo de validaciones o aprobaciones. Administración como un director de las operaciones de manufactura. Simplemente es tener personas encargadas de todos los procesos en la línea de producción, de tal manera que haya un responsable y una cara que analice y pueda tomar las decisiones correspondientes. Una visión de ingeniería de producción que tenga como objetivo incrementar la eficiencia de la mano de obra, o esto hoy en día pues es calidad o mejora continua. En todas las empresas tienen Se nombres les va, diferentes. se les va entrecortado. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahí le estoy escuchando claro. Pero es que se le va la voz. Jessy, como que tienes problema, mami, en tu audio porque se te escucha a ti entrecortado cuando hablas. Trata de ubicarte bien, ¿sí? No, va a salir de Re- ingreso otra vez. Gracias. Revisen, sí, si quieren salgan y vuelvan a ingresar. ¿A alguien más le sucede que escuche más mi audio? No, ahí le escucho bien yo, profe. De pronto es No, Jessica que tiene problemas en el... yo lo escucho bien. Vale. Ahora sí, Jessica, ¿ya está bien? Entonces, sigamos, muchachos. Una visión de ingeniería de producción que tenga como objetivo incrementar la eficiencia de la mano de obra. Entonces, era lo que les mencionaba, que hoy en día en las empresas puede ser el área de calidad, de productividad, de mejora continua. Sí, esto hoy en día funciona. Una visión de que todos los problemas son obstáculos para el progreso o oportunidades de mejora. Y el enfoque en toda la planta, pues imagínense planta como empresa, ¿no? Entonces un enfoque en toda la empresa orientado al resultado. No que porque yo trabajo en el área de tecnología no tengo que ver nada con la producción de la empresa, sino toda la empresa tiene que estar enfocada al resultado. ¿Qué otras características vamos a encontrar? Entonces, en términos de cultura, maximizar los resultados y las utilidades, es decir, involucrar a todas las personas, que obviamente en la medida que cada persona pueda aportar con su trabajo, seguramente ayudará a aumentar o a
superar pues el nivel de productividad de la empresa, obviamente pues las utilidades. Una de planeación en donde todos tengamos claro en qué debemos trabajar el día de hoy. El enfoque en donde tengamos claras cuáles son las estrategias del área. La integración. Iniciativa de manufactura, no en toda la compañía. Esto habla acerca de lo que les mencionaba hace un momento, que todos hacemos parte de la compañía y todos hacemos de alguna forma parte para que el producto al final genere valor, así yo no haga parte del proceso productivo. Y la resolución de problemas rápidos y de manera correcta. Entonces, esa producción esbelta, entonces como ustedes se han fijado, de alguna manera, pues, incluye de gran parte el tema de la cultura organizacional a través de cómo modificar el pensamiento de todos los trabajadores de la compañía. Por eso les mencionaba que son como características muy de los asiáticos en el tema de su cultura. Ellos son muy sincronizados, son muy disciplinados y de alguna forma, pues, todas esas características que por su cultura ya ellos lo tienen, pues lo aplicaron a los modelos industriales y pues de alguna manera pues les ayudó a hacer el éxito mundial que hoy son en muchas de las industrias. Entonces nos hablan de 5 principios del pensamiento esbelto. El primero es, define valor desde el punto de vista del cliente. La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un producto o servicio. Entonces, toda la compañía debe pensar como el cliente, o sea, qué es lo que necesita el cliente o cuál es la expectativa realmente del cliente. Identificar mi corriente de valor, eliminando todo tipo de desperdicio. Entonces, era lo que hablamos hace un rato. Pueden ser chequeos, controles, procedimientos, diligenciar un formato, cualquier tipo de actividad que no genere valor. Crea flujo, es cómo empezar a analizar cómo de cada etapa a la siguiente mi producto se va transformando de tal manera que se genere valor de forma sincronizada y rápida. Producir el jale del cliente. ¿Se acuerdan que hemos hablado del tipo de demanda, push y pull? Lo de empujar y jalar. Entonces, esto ya lo hemos visto hace un slide atrás o hace 2 slides, de producir exacto lo que el cliente necesita. Entonces, cómo volcar ese tipo de producción de tal manera que yo no me ponga a producir como loco y empiece a almacenar y almacenar y almacenar, sino que yo produzco es justo lo necesario, justo lo que el cliente, la cantidad que el cliente necesita y en el momento que lo necesita. Entonces es producir por órdenes de clientes, es producir a través de órdenes o pedidos de clientes, en vez de producir basado en pronósticos de ventas o a largo plazo. Y el quinto es simplemente la filosofía dentro de toda la organización a través de la mejora continua.
Es cómo desarrollar dentro de mi cultura organizacional que todos mis empleados sean conscientes que la eficiencia siempre se va a poder obtener más y más, o sea, un proceso siempre va a ser susceptible a mejorarlo. Eso es muy importante, apréndanse en eso. Un proceso siempre va a ser susceptible a la mejora, o sea, nada es perfecto. Y cuando hablábamos de esos desperdicios, entonces, ¿qué tipo de desperdicios deberíamos nosotros analizar? Obviamente, pues se trata de sentarse a analizar toda la empresa, empezando por el proceso productivo, obviamente, y empezar a identificar movimientos o desplazamientos de las personas innecesarios o mal diseñados para las personas que están en métodos y tiempos, seguramente pues se les hace familiar esto, es analizar desde los movimientos más mínimos, en el caso de que mi línea de producción incluya mano de obra y yo tenga que estar sujeto a los movimientos repetitivos de muchas personas, eso va a implicar unos tiempos y en la medida en que ellos hagan esos movimientos y los hagan de una manera correcta o incorrecta, pues esos tiempos van a aumentar o van a disminuir. Y si esos tiempos aumentan o disminuyen, pues que seguramente van a impactar el costo de producción. Entonces es analizar todos los movimientos innecesarios. Las correcciones son, cada vez que yo produzco algo y lo hago mal, pues seguramente, por ejemplo, no sé, se dañó, alguien cometió un error y salió en la línea de producción salió algo y empecé a producir, no sé, si yo estoy produciendo zapatos, salieron deformes. Entonces es como generar acciones que me mitiguen ese tipo de riesgo de tal manera que yo cada vez sea más perfecto y no tenga que estar haciendo correcciones en mis producciones. Transportes innecesarios, por ejemplo, cuando si tengo la materia prima en una bodega, pero son 20 metros, ¿qué pasa si yo la cambio la bodega y la dejo a tan solo 10 metros? Las personas ya no tienen que desplazarse esos 10 metros, entonces van a ser menos tiempos. Tiempos de espera injustificados, seguramente siempre van a haber tiempos de espera entre un proceso y otro, entre una persona y otra, pero es analizar cada uno de esos tiempos y garantizar que efectivamente sean los justos, o sea, no tener tiempo ocioso dentro de mi línea de producción. El tema de los inventarios, no tener inventario sobrante, o sea, es decir, por ejemplo, ni tener inventario de materia prima más del que necesito, ni tener inventario de producto terminado más de lo que el cliente o el mercado me demanda. Esto habla un poco de la sobreproducción y el sobreprocesamiento. Entonces, básicamente es lo mismo, no producir más de lo que el cliente necesita. Y sobreprocesamiento es no generarle mayor demanda a un proceso sin necesidad, o sea, es decir, si yo, o sea, no exigirle más de lo necesario a un proceso, sino que la línea de producción esté balanceada, o sea, que todos produzcan al mismo ritmo de tal manera que yo no produzca más de lo que necesito. Es exigirle a cada etapa o a cada eslabón del proceso en la misma en la cantidad justa. Esos serían los 7 tipos de desperdicios que nosotros deberíamos eliminar o analizar en toda la línea de producción y seguramente en todas las etapas de la empresa. Y finalmente, ¿qué otra cosa tenía o incluye esta producción esbelta? El tema de las 5S, ¿lo han escuchado? Ese supongo que sí, eso es muy común. Muchachos, ¿se fueron? ¿Están ahí?
Algo había Aquí estamos, escuchado, profe, pero aquí no estamos. recuerdo. Yo lo había escuchado, sí, pero tampoco recuerdo, profe. Bueno, el tema de las 5S es muy común en todas las empresas hoy en día, porque como les mencionaba, los japoneses son muy estrictos, son muy disciplinados y ellos le ven la importancia que tiene, porque obviamente sí la tiene, el tema del orden dentro de todas mis actividades, eh, sea en una oficina, en una planta de producción, sea en la casa, sea en lo que sea. Entonces, dentro del modelo de la producción esbelta, ya estaba contemplado el tema de las 5 S. Eh, Eso es muy común en la mayoría de empresas cuando le dicen a todos los trabajadores, vamos a hacer una brigada de las 5 S. Entonces, es un concepto que se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y más seguras. Y el objetivo es como generar mayor calidad de vida al trabajo. Pues al trabajo o a lo que sea, o si ustedes lo hacen en la casa, pues sería mayor calidad de vida en el hogar, pues. Pero sí es muy común en el tema de los asiáticos. Y las 5S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana. No son parte de la cultura japonesa. Es más, todos los seres humanos o casi todos tenemos tendencia a practicarla o la hemos practicado 5 veces, aunque no nos demos cuenta. O sea, pues porque simplemente ellos lo hacen de manera consciente. Nosotros de alguna manera inconsciente, cuando nos da por organizar la casa, el puesto de trabajo, el escritorio, el computador, digamos que estamos acudiendo a estas 5S. Solo que ellos lo hacen de manera consciente y metódica. Entonces, el primer paso es clasificar, organizar o arreglar, y ese es Seiri, pues por eso lo de las 5S, ¿no? Porque son 5 palabras con S. El segundo paso es ordenar, Seiton. El tercer paso es limpieza, Seiso. El cuarto paso es estandarizar, o sea, definir cómo metódicamente yo siempre voy a hacer lo mismo, Seketsu. Y el quinto es la disciplina, Shitsuke. Entonces, aunque no sé, bueno, no sé si realmente se pronuncian así, ¿no? Em, es simplemente tener como este método, por eso les decía, nosotros, obviamente en nuestras casas, en nuestras oficinas, clasificamos, ordenamos, limpiamos, lo hacemos de manera estandarizada, no mucho, lo hacemos de manera disciplinada, no casi siempre, pero ellos sí vieron la importancia de, son esto y muchas otras cosas, o sea, cosas hasta, por ejemplo, delimitar los pasillos, o sea, imagínense en la planta, cuando ustedes ven las líneas pintadas en el piso de amarillo para que las personas sepan cómo conectar de una área a otra, es todo este tipo de tendencias filosóficas, de tal manera que así sea un segundo que ustedes se gasten en pensar si camino por acá o camino por allá, ese segundo se lo pueden ahorrar si el piso está marcado de amarillo y delimita un área de la otra, si se ve mucho más organizado y yo ya con una línea blanca separo un proceso de otro. ¿Sí me hago entender? Cuando yo voy, busco una herramienta y la herramienta está dentro de un marco que el contorno me dice dónde la debo dejar, es para que la siguiente persona no pierda tiempo buscando entre muchas herramientas, sino ya sepa dónde exactamente encontrar la que busca. Es a todo este tipo de filosofías japonesas. ¿Vale? Hasta ahí llegamos con la producción esbelta. ¿Algún tipo de duda, inquietud, pregunta? Ya vimos producción en masa y producción esbelta. No, hasta el momento, claro, profe. Vamos bien, profe. Me confundiera la palabra esbelta con producción continua, profe, pero pues sí, hay claro. Vale.
Y finalmente vamos a ver los procesos en lote. Entonces, la producción por lotes es un sistema de producción en el que los productos a fabricar van separados en lotes a medida que avanzan por el proceso de producción. Entonces es cuando yo digo, vamos a producir hoy, no sé, los zapatos, un lote de zapatos cafés de talla 42. Y montamos toda la línea de producción para sacar zapatos cafés. Por la noche de pronto montamos la línea y todo para hacer zapatos negros de talla 41 y mañana haremos los de talla 40 y así sucesivamente. Entonces es de a pequeños grupos o bueno, de a grupos en donde las características del producto pues cambian de un grupo a otro. Entonces por eso yo voy produciendo lote por lote. Entonces, ¿qué es importante acá? Que la fabricación por lotes es totalmente contraria a la filosofía Lean Manufacturing, que fue la que vimos ahorita de Lean Thinking. ¿Se acuerdan? Ya que, Sí, señor. ya que genera grandes cantidades de inventario, así como tiempos muertos en máquinas y operarios. Lo ideal sería trabajar con un flujo de una sola pieza y si no es posible mediante un sistema pool. Entonces, obviamente lo que yo les decía, pues si ahorita empezamos a producir los zapatos cafés, para empezar más tarde los zapatos negros, seguramente habrá que parar la producción, cambiar las tintas del, no sé, del cuero o cambiar el suministro del cuero. Todos esos tiempos pues van a ser tiempos ociosos o tiempos muertos. Por eso, digamos que podemos definir que va en total contravía de la filosofía Lean Manufacturing, que es producir exactamente justo lo necesario. Este sistema de producción se le conoce también como producción discontinua, ya que el material se va acumulando delante de cada uno de los procesos de producción. ¿Cuándo y para qué se utiliza un sistema de producción por lotes? La fabricación por lotes se utiliza tradicionalmente en las empresas que no tienen implementada una filosofía Lean Manufacturing, o sea, es decir, una producción justo a tiempo, y se utiliza este sistema para reducir el coste por hora por cada uno de los procesos, teniendo en cuenta que entre más piezas se produce un determinado proceso, su costo por hora se reduce. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que no se considera la acumulación del inventario intermedio ni los tiempos muertos debido a la falta de material. Entonces, simplemente yo ponerme a producir porque estimo que voy a tener una demanda de ese producto y no puedo tener a las personas haciendo nada o a la maquinaria haciendo nada, entonces yo digo, no importa, yo me pongo a producir, así tenga que almacenar los zapatos en la bodega, pero no me pongo a esperar a que me pida un cliente y ahí sí me pongo a producir. Yo voy produciendo lotes y lotes, entonces por eso es que es controversial, porque pues aunque yo esté produciendo todo lo que más pueda, no necesariamente significa que sea eficiente.
este sistema de producción se puede llevar a cabo cuando la demanda no es periódica ni lo suficientemente extensa como para poner en marcha un sistema de producción basado en el flujo de una sola pieza. Entonces, ¿qué significa esto? Que no sea periódica, o sea, que yo no sepa que todos los meses voy a necesitar 100 pares de zapatos negros talla 42 y 50 pares de zapatos negros talla 41. Entonces, como no tengo esa certeza de la demanda, pues yo produzco y produzco de tal manera pues que voy aprovechando el recurso que tengo en la planta, o sea, la maquinaria y los trabajadores, pero pues me voy acumulando de inventario. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de producción? Se trata de lograr un tamaño de lote óptimo. Las personas que están conmigo en, en, en inventarios saben que hay unos modelos matemáticos para tratar de calcular estos tamaños óptimos, ¿cierto? En donde, pues, si siguiéramos con el caso de los zapatos, yo podría ponerme a producir los zapatos, aprovecho la maquinaria, pero tengo que tener en cuenta cuánto es el costo por almacenar esos zapatos. O sea cual sea la forma, si yo le pago a una empresa, tengo una bodega arrendada, tengo una bodega de mi propiedad, sea cual sea, almacenar un par de zapatos me va a generar un costo. Entonces, lo que el modelo o lo que exige la producción en lote es como mínimo tener un modelo que me ayude a determinar cuál es el tamaño óptimo de producir. Pues porque yo podría decir 100, pero ¿por qué no 80 o por qué no 120? Entonces, ese era ahí un paréntesis como para que pues sepan que hay unos modelos matemáticos que me ayudan a determinar este tamaño de lote óptimo, de tal manera que yo pueda aprovechar al máximo todas las materias primas, los recursos, o sea, la maquinaria y la mano de obra, y adicional satisfacer la demanda del cliente, reduciendo en lo posible, porque siempre va a haber inventario sobrante, pues con el mínimo de disminuir ese costo de almacenamiento. Entonces, el tamaño del lote debe ser lo más pequeño posible, buscando una solución de compromiso entre el aprovechamiento de la máquina o del operario, o sea, la optimización del recurso y la acumulación del inventario. Es como encontrar ese equilibrio. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Vale. Sí, profe. Entonces, el sistema de fabricación por lotes es un sistema de fabricación push. Eso significa que el proceso siguiente recibirá el producto cuando termine el proceso anterior, o sea, uno va empujando al otro. Desde la producción hasta el consumo del producto. El proceso de producción va empujando la producción desde atrás sin tener en cuenta el ritmo de producción de los procesos aguas abajo. O sea, no sé, pensando en los zapatos, yo lo que les digo, yo si estoy en el proceso de corte, yo voy sacando mis 100 cortes al día, sin importar que al otro día el otro proceso no haya terminado aún el tema de pegado y tenga 20 pares de los del día anterior. Entonces se le irá acumulando al otro proceso. ¿Por qué? Porque definimos que íbamos a producir un lote de zapatos, no sé, esta semana son cafés, entonces lo que les digo, cada proceso va sacando lo que le corresponde
pero sin estar totalmente sincronizado con el siguiente proceso. Por este motivo, entonces, podemos definir que es un sistema poco flexible y que no permite la fabricación de varios modelos de productos al mismo tiempo. O sea, yo no podría estar fabricando al mismo tiempo zapatos cafés, negros, azules, 41, 42, 40. Por eso es que se hace muy difícil trabajar sobre pedido y lo que se hace es trabajar bajo stock. ¿Saben qué significa stock? ¿Cómo, profe? ¿Qué significa stock? Como para una producción, ¿no? No, es simplemente inventario, o sea, producir bajo inventario. Yo produzco lo que les he dicho toda la clase, entonces produzco esta semana 500 pares de zapatos cafés 41 y la Stock siguiente es lo que semana hay, ¿no? Es 500. lo que se encuentra en inventario. Dime, señora, habla más fuerte, porfa. Stock no es lo que se encuentra en inventario. Sí, O sea, correcto, es porque eso. Entonces, tenemos... Sí, dale, qué pena, sí, sí, sí. es producir bajo inventario, o sea, hagan de cuenta que en vez de stock está la palabra de inventario ya. Entonces, Ah, produzco ok, los ok. 500 pares y los guardo ahí en inventario. Y a medida que el cliente me va pidiendo, pues yo tengo ahí más zapatos. Ah, ok, profe, ok. Entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo, podemos encontrar entre producción continua y producción por lotes? Mientras que el sistema de producción por lotes solo permite la producción de un tipo de producto a la vez, o sea, esa es una de sus restricciones. La producción continua permite una mayor flexibilidad y hace que se le pueda dar respuesta a una demanda variada ofreciendo distintos tipos de producto. Eso por un lado. En cuanto a la cantidad, la producción discontinua se centra en fabricar varios productos del mismo tipo, mientras que la producción continua se centra en el flujo de una sola pieza. Era lo que los veíamos, por ejemplo, cuando nos concentrábamos solo en producir vidrio o solo producir acero. Sin embargo, al final yo sí puedo variar entonces del tipo de tamaño del vidrio, la forma, o el acero, la forma, el tamaño, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Mientras que la producción continua mientras que la producción continua cuenta generalmente con un inventario en pequeñas cantidades o casi nada, la producción en lotes exige un inventario mucho mayor, que era lo que les mencionaba, tener en la bodega los zapatos cafés talla 41. Ya en la realidad de las empresas, pues un proceso con respecto a otro va a depender de muchísimas cosas, del tamaño de la empresa, de la demanda del producto, o sea, es decir, del mercado que tanto me exige, o sea, dependiendo mi producto, tendremos que analizar cuál es la oferta y la demanda, el grado de tecnología o de automatización con el que cuente la empresa, y, por ejemplo, las complejidades en el proceso de producción. O sea, si estamos hablando de un producto que requiere demasiada mano de obra o que es muy sofisticado o un producto básico o primario. Entonces, ya en la realidad, no se trata de que escojamos el uno o el otro, tendríamos que tener en cuenta las características que hace unos segundos les acaba de mencionar, de tal manera que cada empresa hoy en día, en su teoría, o sea, la mayoría, tienen un proceso definido por algún motivo,
porque tuvieron en cuenta todos este tipo de circunstancias que yo les acabo de mencionar. Entonces, la oferta del producto, qué tanto me demanda a mí el mercado, cuál es mi mayor cantidad de productividad en un día o en un mes, dependiendo de la cantidad de recursos que yo tenga, mano de obra, maquinaria, cuál es el grado de automatización de esas máquinas. Entonces, son al final bastantes los factores que hay que tener en cuenta para yo escoger entre un tipo de producción u otro, ¿vale? Obviamente, pues cada uno tiene sus características, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero no significa que haya uno mejor que otro. Al final, en la realidad, lo que les digo va a depender de las características propias de cada empresa, de su producto y de su mercado. ¿Listo, muchachos? ¿Claros hasta ahí? Claro, profe, sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un sistema de producción por lotes? Que no Es cuando necesita de una alta especialización de los operarios y que es fácil de planificar. Pues como que no son muchas las ventajas, la mayoría son inconvenientes. Su producción es poco flexible, no se puede adaptar a la demanda del cliente, los tiempos muertos aumentan y con ello los costos de producción, los recursos y materias primas no se aprovechan lo suficiente, ya que ya que hay numerosas paradas por espera del lote siguiente, los tiempos de entrega aumentan, y pues básicamente es un proceso de producción tradicional, o sea, muchas empresas lo utilizaban y hoy en día aún así lo utilizan. Entonces, esto habla un poco de que se quedan atrás con respecto a las empresas que tienen procesos de producción continuos o masivos, pero lo que les digo, esta parte es un tema teórico porque ya en la realidad ya depende de muchos factores. O sea, hoy en día si ustedes en esas empresas que visitan encuentran que hay una empresa que produzca por lotes, no significa no necesariamente significa que esté mal, sino que seguramente es lo más probable por las características de lo que les acabo de mencionar, el mercado, la demanda del producto, el grado de automatización, pues no da para tener un proceso de producción masivo o continuo, ¿sí? Pues el tamaño de la empresa, o sea, son muchas variables. Listo, muchachos, eso era todo por hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, preguntas, sugerencias, inquietudes, temores. Profe, una pregunta. ¿Usted nos envía esa presentación a los correos? Sí, pero lo que les he dicho a todos, no cada clase, yo las estoy enviando por ahí cada 2, 3 semanas o una vez al corte para que ustedes la tengan, pues porque es que son 7 materias y sentarme solo a enviar cada sesión no me da. Pero por ahí una vez al corte se las envío. Ok, gracias. Profe, otra cosa, el link para el ingreso a Meet no me está llegando al correo. No te escuché el link para qué, disculpa. ¿A dónde Para vamos? la, ¿Vamos a Marrano o qué? la clase no me está llegando al correo. Vamos a Marrano, eso. Vamos a ese Marrano. El que está llamando Espérame, ¿cómo es tu correo? con naranja. Freddy.pena@. ¿Lo viste? Espérame, reviso. De una. ¿Cómo dijiste, Freike? Freddy.pena. Pero sí ahí está dentro de la lista Ah, no, creo que ya sé, es que creo que estás con un correo Hotmail. No, el institucional. No, sí, pero me refiero, dentro de mi lista me apareces con un correo frediaplup@hotmail.
Sí, ese es el personal. Entonces, claro, cuando yo envío la agenda, te sale a ese, pero ya voy a editarla de tal manera que la próxima clase te llegue a ese, o sea, te llegue al institucional. Ah, listo, vale, profe, muchas gracias. Listo, ya lo modifiqué. Vale, gracias, profe. De hecho, ahorita te debería llegar. Listo, muchachos. Entonces, les recomiendo, porfa, revisen, estoy mirando en todas las materias en donde no hemos tenido mucho trabajo extra clase, entonces en las que no, estoy dejando algunas actividades en aulas virtuales, entonces para que estén pendientes de su correo, porque pues en la medida que yo vaya asignando ahí actividades, pues les va llegando una notificación al correo, ¿vale? Esto porque la siguiente semana no vamos a tener clases, ¿no? Listo, vale, profe. Pero una preguntita, pero a mí no me ha llegado nada al correo, siempre me llegan las invitaciones cuando usted se conectar a las clases de compra y de proceso productivo. Usted está dejando tareas en las clases virtuales, profe. Hasta el momento solo monté una, creo que ayer, de logística inversa, no sé si estés en esa materia conmigo, No, pero profe, en no estoy en teoría eso. cuando yo la monto les debe llegar la notificación al correo electrónico. Ah, no, yo no estoy en esa, estoy con usted estoy en compra y en proceso. No, en esas no he puesto aún, pero te pido es revisar el correo. Si decido ponerlas, pues les va a llegar al correo. Ah, ok, profe, gracias. Listo, muchachos. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Buenas Vale, noches. muchachos, que Gracias. descansen, que tengan buena noche. Gracias, igualmente. Profe, una profe. pregunta. Muchachos, entonces, pendiente que hagan la lectura acerca de Toyota, ¿sí? Me lo envían en un documento. Ah, bueno, ok, de Profe, Toyota, profe, porque yo investigué el de Hyundai, pero no sé si usted me dice el de Toyota, pues ya entonces le envío el de Toyota. Vale, listo. No, el señor. profe, una Ok, pregunta. para entregárselo, Sí, profe, señor, entregárselo cuando el Toyota. ¿para cuándo? Sí, Antes de la próxima clase. ok, profe. No, ok. Bueno, gracias, profe. Chao. ¿Qué otra pregunta había? Profe, ¿los trabajos se le van a entregar es por el correo o por aula virtual? Los que yo monte por aula virtual, por aula virtual. Los que teníamos pendiente por correo. Es que voy a tratar de cambiar esa metodología porque es que se me ha vuelto muy denso revisar tantos correos con tantos trabajos. Entonces, yo creo que de acá en adelante voy a estar utilizando aulas virtuales. Por eso les decía que estén pendientes de los correos. Pero Ah, los ok, que profe, tengamos gracias. hasta el momento por correo. Ok. No sé qué Bueno, otra duda, qué otra pregunta tengan, muchachos. no, ok. Bueno, profe, feliz noche. Esté muy bien. Descanse. Eh, vale, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, muchachos.